En la primera parte de esta carta hemos visto que Clemente está muy bien familiarizado con el Antiguo Testamento. Él hace dos recorridos a través de toda la historia de la redención. El primero, para mostrarnos las desastrosas consecuencias de la envidia. Y el segundo, para señalarnos modelos de obediencia, hospitalidad y humildad, culminando con el Señor Jesucristo, el principal modelo de todas estas virtudes. En la segunda sección de la carta vamos a encontrar nuevamente un recorrido por el Antiguo Testamento para ver cómo Dios ha actuado en relación con el sacerdocio y los santos ministerios. Pues al sumo sacerdote le fueron dados sus propios ministerios y a los sacerdotes les fue asignado su lugar propio y servicios propios urgían a los levitas. El hombre laico estaba sujeto a preceptos laicos. Clemente tiene un punto importante aquí. En el Antiguo Testamento, Dios estableció el sacerdocio como el cuerpo encargado de la administración de su culto. La adoración no fue algo que Dios dejó al capricho del pueblo, sino que Dios mismo estableció dónde se debía adorar, cómo él debía ser adorado y quiénes eran los encargados de dirigir la adoración, que en este caso eran los sacerdotes. Clemente entonces va a afirmar que bajo el nuevo pacto también se nos revela el mismo orden para el pueblo de Dios. Es el Padre quien envía a Jesucristo. A su vez, Jesucristo envió a sus 12 apóstoles para que anunciaran el Evangelio, los cuales proclamaron la resurrección del Señor por todo el mundo. Y allí donde se formaban nuevas comunidades, se establecían obispos y diáconos. Estos obispos, conservando la enseñanza y la tradición apostólica, eran las personas autorizadas para ejercer el santo ministerio. Clemente afirma: así pues, a los que fueron establecidos por aquellos, o después por otros insignes hombres con la conformidad de toda la iglesia, y a los que sirven irreprochablemente al pequeño rebaño de Cristo, con humildad, callada y distinguidamente alabados durante mucho tiempo por todos, no consideramos justo que éstos sean arrojados de su ministerio. Recordemos que en la primera parte de la carta, Clemente dice que la creación misma es una invitación al orden, a la paz y a la comunión. De manera que el orden actual de la iglesia en Corinto representa una alteración del orden mismo de la naturaleza. Clemente ve la rebelión de Corinto como un pecado que contraviene el orden de la realidad, que destruye la naturaleza de las cosas. Y además de esto, este pecado que ellos han cometido no solo se opone al orden natural del cosmos, sino a la economía misma de la salvación. ¿Por qué hay entre vosotros discordias, iras, disensiones, cismas y guerra? ¿Acaso no tenemos un único Dios, un único Cristo, un único Espíritu de gracia que ha sido derramado sobre nosotros y una única llamada en Cristo? ¿Por qué separamos y dividimos los miembros de Cristo y nos rebelamos en contra del propio cuerpo? Y llegamos a tal locura que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros. Al igual que en la primera parte, Clemente va a dirigir la mirada de los corintios hacia el crucificado. Nos recuerda que nada es suficiente para recuperar la comunión eclesiástica. Ni la sabiduría, ni la ciencia, ni la castidad. Solo el amor puede permanecer para siempre. Y ya acercándonos al final de su carta, nos encontramos con este himno al amor, que nos deja en claro la influencia paulina sobre Clemente. La altura a la que nos conduce el amor es indescriptible. El amor nos une a Dios, el amor cubre la muchedumbre de los pecados, el amor todo lo soporta, tiene paciencia con todo. En el amor nada es vulgar, nada soberbio. El amor no ocasiona cisma, el amor no se subleva, el amor todo lo hace en armonía. En el amor alcanzaron la perfección todos los elegidos de Dios. Sin amor nada es agradable a Dios.
en el amor nos acogió el Señor. Por el amor que nos tuvo, nuestro Señor Jesucristo dio su sangre en favor nuestro, por voluntad de Dios, y su carne en favor de nuestra carne, y su alma en favor de nuestras almas. Este llamado al amor encuentra su culmen en la cruz de Jesucristo, pues el derramamiento de su sangre fue hecho por el más puro y generoso amor. Pero también sabemos que el Señor disciplina a aquellos que aman. Por eso, esta segunda parte va a terminar con una firme exhortación a que los que protagonizaron tal sedición en Corinto se unan a la voluntad de Dios y participen del amor del Cristo crucificado, confesando su pecado y recibiendo la corrección. Vosotros, los que habéis creado el fundamento de la revuelta, someteos a los presbíteros y corregíos para conversión, doblando las rodillas de vuestro corazón. Aprended a someteros, dejando a un lado la jactanciosa y soberbia arrogancia de vuestra lengua, pues es mejor para vosotros ser hallados pequeños e insignes en el rebaño de Cristo, que ser separados de su esperanza, apareciendo con autoridad. Estas palabras finales de Clemente dejan en claro que su exhortación a la iglesia de Corinto no es simplemente una sugerencia o un consejo piadoso, sino una amonestación revestida con toda la autoridad apostólica. Sin embargo, sea cual sea la decisión de Corinto frente a esta santa amonestación, la iglesia de Roma no cesará de orar fervientemente por la iglesia de Corinto. Por eso, la segunda parte concluye con una serie de oraciones que incluso nos ayudan a tener un vistazo de las oraciones litúrgicas en la iglesia de Roma en los primeros siglos. La carta concluye con una recomendación positiva de los hermanos encargados de llevar esta carta desde Roma hasta Corinto y una bendición final a los que os hemos enviado de nuestra parte: Claudio Efebo, Valerio Bitón y Fortunato. Enviádnoslos rápidamente en paz, con alegría, para que lo más pronto posible nos anuncien la paz y concordia ansiada y deseada por nosotros, para que también nos alegremos con prontitud de vuestra firmeza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros y con todos los elegidos de Dios en todo lugar, por Dios y por medio de aquel por el cual a Él gloria, honor, fuerza y grandeza, trono eterno, desde los siglos hasta los siglos. Amén. En su libro Cuando la iglesia era joven, Marcelino de Ambrosio nos ofrece una preciosa reflexión sobre Primera de Clemente que nos servirá de cierre para este acercamiento que hemos tenido a tan importante carta. La entrega a Cristo implica un compromiso pleno y ardiente con la unidad de la iglesia. Hoy día los cristianos aceptan con indiferencia y dan por sentada la existencia de miles de iglesias cristianas distintas que están divididas entre ellas y que a veces llegan a evidenciar una mutua hostilidad. Clemente y otros padres de la iglesia primitiva, sin embargo, contemplaban con horror la división entre los cristianos. Clemente condena la escandalosa rebelión corintia como detestable sedición, no santa y tan ajena y extraña a los elegidos de Dios. Por otra parte, invoca la regla gloriosa y venerable que nos ha sido transmitida, la cual, según él, no solo incluye la verdad acerca de quién fue Jesús y qué hizo por nosotros, sino el compromiso de conservar y proteger la unidad de su cuerpo. Les invita a ser fieles a la armonía que nos ha sido entregada de modo tan noble y justo. Como dato final, es sumamente curioso que uno de los documentos más relevantes del cristianismo de los primeros siglos haya permanecido oculto por tanto tiempo, porque no fue sino hasta el siglo XVII que Cirilo Lucaris, el patriarca de Constantinopla, le regala al rey de Inglaterra una copia de la Biblia del siglo V, conocido como el Códice Alejandrino. Cirilo hizo esto porque tenía miedo que el códice fuese destruido si caía en manos de los musulmanes. Pero en esa copia, junto con los evangelios y las epístolas, estaba la primera carta
de Clemente. Por supuesto, esto no sucedió solamente con Primera de Clemente. En el próximo video también veremos cómo la curiosidad de un monje ayudó a descubrir el documento cristiano más importante después del Nuevo Testamento, la Didache.